Astrid, ¿ok? Ok, muy buenas tardes a todos. Hoy es 15 de noviembre de 2024 y el Grupo de Políticas Públicas tiene el gusto de tener con nosotros a Astrid Martínez y a Juan Sebastián Betancourt, quien nos va a hablar de los impactos sobre la sostenibilidad fiscal del país de la propuesta de modificación del acto legislativo que cambia los porcentajes del Sistema General de Participaciones. Bienvenidos, muchas gracias y adelante. Bienvenidos, muchas gracias y adelante. ¿Hay un eco? Ya no. Buenas Sí, tardes, ¿están? Gracias por esta oportunidad para el CARF. Es un honor compartir con ustedes unas preocupaciones acerca del acto legislativo que modifica el Sistema General de Participaciones. Desde la perspectiva de lo que nos ocupa a nosotros como Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que es lo que tiene que ver con la verificación del cumplimiento de la regla fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Hay muchas cosas que el comité no hace, que pues seguramente en la conversación pueden surgir algunas inquietudes acerca de por qué el CARF no dice en qué aspectos o en qué sectores debería haber un recorte por parte del gobierno nacional. Nosotros no entramos en esas consideraciones. Entonces, vamos a hacer una presentación entre Juan Sebastián Betancourt, que es el director técnico del CARF, y yo, que estoy fungiendo como presidente del comité de miembros expertos del CARF. Tenemos una presentación pues corta realmente, en donde partimos de compartir cuáles son las características del Sistema General de Participaciones en la actualidad, en qué consiste la propuesta del proyecto de acto legislativo, un impacto, unos cálculos sobre el impacto en la sostenibilidad de las finanzas públicas, unas primeras consideraciones sobre competencias y capacidades que tienen que ver con lo que sigue y unas conclusiones para dar paso a una conversación entre todos. La distribución actual del SGP tiene una participación muy importante. Dentro del 94% de asignaciones sectoriales, el sector de educación, que tiene un 58.5%. De ese 96%, el salud tiene 24.5%, agua potable y saneamiento básico 5.4% y propósito general 11.6%. El restante 6% va a asignaciones especiales, tienen que ver con la alimentación escolar, resguardos indígenas ribereños y FOMPET. Las asignaciones sectoriales están aquí descritas con algo de detalle de qué es lo que realmente se está transfiriendo a las entidades territoriales en este momento. En cada uno de esos subsectores, en educación pues tiene una participación importante en la nómina docente, hay unos recursos para calidad. En salud se transfieren los recursos para financiar el régimen subsidiado, acciones de salud pública, financiación de operación de instituciones públicas ubicadas en zonas alejadas. Y en agua potable y saneamiento básico hay proyectos regionales de abastecimiento de agua, entre otros. En lo que es propósito general, se financia la provisión de los servicios públicos en el marco de la Ley de Vivienda, Ambiente, Cultura y Justicia, en la atención a los grupos vulnerables, recursos para el sector agropecuario, entre otros. La evolución del Sistema General de Participaciones es el que mostramos acá. Tenemos unas transferencias en billones de pesos corrientes en el eje derecho, que han pues, venido aumentando como suele ocurrir cuando muestra uno las estadísticas en términos corrientes, pero como participación de los ingresos corrientes de la nación, que están regulados por la Constitución, lo que notamos es que al principio se ha mencionado mucho en este debate que en la Constitución de 1991 estaba consignado un 46,5%. En realidad, eso fueron discusiones que se dieron
en el ámbito de la constituyente y surgió ese número, pero ese número tuvo mucha importancia en el debate público. Como vamos a ver, pues eso no es un porcentaje que se está manteniendo en la última versión del proyecto. Subió de una manera importante, vertical, entre el año 92 y el año 96 hasta el 46%, y después empezó a descender. Hubo dos momentos en los cuales hubo unas reformas eh, propiciadas por la insostenibilidad de las finanzas públicas con modificaciones de tipo constitucional en 2001-2007 hasta llegar a 2010 y empezar un espacio, digamos, un periodo en el cual se tendieron a estabilizar alrededor del 28% de los ingresos corrientes de la nación y llegamos a 2020 cuando sube ese porcentaje con la fórmula que hay actualmente que calcula el promedio de crecimiento de esas transferencias con base en el promedio del ICN en los últimos 4 años. Ahí empieza a descender porque arrastra lo que ocurrió en 2020 en la economía, tanto con los recursos fiscales como con el crecimiento del PIB. Esta es una imagen para conservar para lo que sigue. ¿Qué es lo que dice la propuesta del acto legislativo? Tenemos una comparación que no voy a leer, pero en lo que hay que destacar de estos cambios que propone este proyecto de reforma constitucional, eh, tenemos que en el artículo 356 de la Constitución Política se dice que no se podrán descentralizar competencias sin la previa asignación de los recursos fiscales, y en la propuesta de modificación de ese artículo se dice que no se podrán asignar recursos sin la previa asignación de competencias, complementando, no es reemplazando lo que había, eh, que es un principio importante para lo que hoy sigue en el tema de reglamentación de la reforma constitucional. En lo que tiene que ver con educación, se está incluyendo educación superior de manera explícita, pues se podría haber dejado educación en sentido amplio, pero hasta ahora eso no ha financiado, no ha concurrido para financiar los gastos públicos en educación superior. En la versión que está antes de pasar al séptimo debate, se incluye educación superior. El monto de los recursos de salud y de educación no puede ser inferior al que se transfería para la expedición de este proyecto eh, durante el primer año de la vigencia, que es 2007. Se van a reglamentar en los ajustes y la asignación de competencias. El gobierno nacional se abstendrá de realizar gasto cuyo ámbito corresponda a las competencias territoriales. En los criterios de distribución se habla de las brechas sociales y económicas de los territorios y de las capacidades de las entidades territoriales. Se mantiene que haya un informe de revisión de seguimiento, pero toma la forma de exigir unos informes eh, sobre cómo van estas transferencias, informes semestrales a las comisiones económicas del Congreso por parte tanto de Planeación Nacional como del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que habrá seguimiento de los recursos por parte de la Contraloría y que se tendrán 6 meses para que el Congreso, el gobierno presente un proyecto de ley que reglamente estos mandatos constitucionales. El otro artículo que se propone eh, modificar, los otros aspectos de la Constitución que se propone modificar, tienen que ver con la proporción de los ingresos corrientes de la nación que deben ser transferidos para llegar hasta un mínimo de 39,5% en 2038. Este número no tiene ningún análisis basado en competencias del gobierno nacional y entidades territoriales para que, en el cual se apoye esta propuesta.
Inicialmente se dijo 46,5 y se llegó a ese número en una discusión en el Senado. La, se amplió también con respecto a la propuesta inicial en el sexto debate que no fueran 10 años de la transición, sino 12, y entonces cada año tendrá que hacerse un incremento en ese porcentaje de transferencias correspondiente a la 12ª parte de la diferencia entre 39,5 y el porcentaje del sistema en el año anterior a la expedición de la ley de competencias que se mencionó antes. La, el porcentaje de distribución para educación, salud, agua, apta para el consumo humano y saneamiento básico y propósito general se mantendrá durante 5 años y cada 5 años habrá una revisión de estos asignaciones y porcentajes. El impacto en la sostenibilidad de las finanzas públicas, nosotros partimos de señalar que el punto de partida ya es retador, ya es preocupante. Realmente en el CARF se estaba haciendo un análisis, o se hace de manera permanente un análisis de las rigideces del gasto público y las transferencias del sistema general de participaciones era una de las cosas que preocupaba, como les vamos a mostrar por qué. En el escenario inmediato, 2024-2025, ya tenemos unas preocupaciones importantes que hemos venido señalando en nuestros pronunciamientos, el número 11 y el 12, donde la proyección para este año del gobierno del déficit fiscal es del 5,6% del PIB, que preocupa, ha venido creciendo ese déficit, ha venido creciendo el gasto y únicamente esa preocupación, digamos, se atenúa con lo que se refleja en el marco fiscal de mediano plazo que voy a comentar enseguida. Para 2025 se espera una reducción del déficit al 5,1% del PIB. La deuda neta se proyecta en valores de 55,3, 56,1, cercanos al ancla, y hemos señalado que estas proyecciones están sujetas a gran incertidumbre, hay riesgo del lado de los ingresos, son ingresos que tienen un riesgo importante de que se verifiquen y consoliden en la realidad. Estamos ahorita también próximos a hacer un pronunciamiento sobre lo que resta del año de cumplimiento de la regla fiscal este año y que haya un control efectivo del gasto. Por el lado de la proyección en el mediano plazo, el gobierno ha manifestado en los últimos tiempos, o en todos los momentos en que se habla de cumplimiento de la regla fiscal, no solamente es su intención de cumplir la regla fiscal, sino también en el resultado se ha verificado el cumplimiento de la regla fiscal, a pesar de una situación heredada de la pandemia que arrastra hasta hoy el crecimiento muy importante de la deuda pública y del gasto. No ha terminado, digamos, de retornar a sus niveles normales, ya no explicados por la pandemia. En el marco fiscal de mediano plazo, entonces se proyecta que entre el, el balance primario pasaría de un déficit de 0,2% del PIB en 2026 a un superávit de 0,5% del PIB en 2035, que habría una reducción gradual del déficit fiscal del gobierno nacional central de 1,4 puntos porcentuales entre 2026 y 2035. En ese año se alcanzaría un déficit total de 2,9% del PIB, que es una señal importante de consolidación frente a los guarismos que les estaba describiendo antes de 5,6 y 5,1 en el corto plazo. La deuda neta también tendería al ancla del 55% en 2035, muy cerca, y los riesgos que se ven en el marco fiscal de mediano plazo es que la diferencia entre la tasa de interés real y la tasa de crecimiento ha crecido y por eso pues, se requerirían balances primarios más altos
para estabilizar la deuda en el ancla y que las metas de recaudo se han incumplido. Entonces, el punto de partida ya preocupa. ¿En qué sentido? En que cualquier incremento en las obligaciones del gobierno nacional central, no acompañados de fuentes de ingresos eh, sólidas, estructurales, crean una gran preocupación sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tenemos un rasgo adicional que señalamos, y es que el gasto es altamente inflexible. Muchas veces en la discusión se dice pues que haya más austeridad, que haya más eficiencia del gasto, que no haya por el lado de los ingresos nuevas reformas tributarias, sino que se controle la ilusión y la evasión. Esto no son cosas que se comentan recientemente, sino que han sido pues parte de la discusión de política pública tributaria en los años que yo recuerdo. Nadie quiere pagar más impuestos y pues una solución podría estar por la reducción importante del gasto. De lo que hay razón, se debe hacer un esfuerzo en ese sentido, de cuáles han sido las fuentes de incrementos de los gastos y tratar de controlarlos. Pero ante estas inflexibilidades que todo el mundo reconoce y ha estudiado, nosotros también en nuestro análisis constatamos que las inflexibilidades del gasto del Gobierno Nacional Central representan el 83,6% del gasto total del GNC en el periodo 2019-2023. Y de ellos, el gasto de funcionamiento en promedio, 61,8% del gasto total. Este está explicado por las transferencias en 17.2, por las pensiones, hay regímenes especiales y demás que deben ser financiados, y el tema de salud. Entonces, otro elemento de inflexibilidad de las finanzas públicas tiene que ver con las vigencias futuras, eh, que nosotros en este gráfico mostramos las vigencias futuras asociadas a proyectos de inversión. Y si tenemos este gráfico en 2027, pues va a volver a cambiar esta tendencia, digamos, la longitud de las barras. ¿Por qué? Porque van a entrar nuevos proyectos de inversión a comprometer recursos en el futuro. Esta inflexibilidad pone también un límite a cualquier componente de gasto adicional que surja de las transferencias, y algunos de estos proyectos son en beneficio de las regiones, solo que desde una perspectiva regional o nacional, de proyectos que conectan, que reducen todos los problemas que tenemos de conectividad vial en el país. Entonces, el SGP con el proyecto de acto legislativo como luce. Como ya lo estaba diciendo, inclusive sin este proyecto de reforma, el SGP ya representa un esfuerzo fiscal importante. En el corto plazo, ustedes ven en el 33% en 2019, 29% en 2020, baja hasta el 21%, ahí ya se empieza a reflejar el promedio de los últimos 4 años, y empieza a recuperarse en 2024 para tener un salto hasta 2026 que representa un esfuerzo de 1,6 puntos porcentuales para alcanzar el 46,5% en 2036, pero ya con la nueva propuesta sería un esfuerzo de 0,7 puntos porcentuales anuales. Ya tal vez había mencionado que cada reforma tributaria en promedio recauda un valor de esa magnitud.
más o menos. Entonces, todo lo que está en la diferencia entre la línea de 31.5 a 31.9 es lo que pasa sin PAL, y lo que está en la línea azul es el esfuerzo que se requeriría para llegar a ese 39.5 en 2038. La, pues en resumen de esta situación es que el crecimiento de la participación de las transferencias en línea con el mandato constitucional en los primeros años fue muy alto. Hubo una conjunción de factores, la crisis financiera del 99, lo cual llama la atención sobre la necesidad de tener alguna flexibilidad en las reglas, los parámetros de estas transferencias. Y todo ello derivó en la necesidad de hacer esos arreglos constitucionales que yo había mencionado antes en 2001 y 2007. También en esa discusión se dio cuenta de la dificultad que tenían las entidades territoriales para cumplir con los objetivos que iban asociados a esos porcentajes de transferencias que se venían haciendo. En educación, por ejemplo, se evidenciaron estos problemas relacionados con el uso inadecuado de los recursos, niveles bajos de eficiencia. La asignación nunca alcanzaba para atender el otro componente de la transferencia de educación que tenía que ver con la calidad y la dotación. En salud, deficiencias de la gestión descentralizada de la salud pública, descensos en las coberturas de vacunación, programas de prevención. Como vamos a ver después, pues también puede haber problemas de escala. Eso lo miraremos en el punto siguiente. La, en un escenario base, entonces, ya viendo, cuantificando estos impactos y aportándolos a la discusión que esperamos que también sea acompañada de números por parte de las personas que no comparten esta preocupación. eh, el esfuerzo que tendríamos que hacer de 2023 a 2026 es pasar de 3.4% del PIB a 5.1% del PIB en 2026, para luego estar alrededor de 5.8 en 2038. Eso ya comportaría un esfuerzo importante en vista de las inflexibilidades del gasto y en vista de todas las obligaciones que tiene que cumplir el gobierno nacional central. Entre el 24 y el 26, entonces el esfuerzo es de 0,9 puntos porcentuales, que ya nos preocupa. En el texto que pasa a sexto debate, el esfuerzo tendría que ser de 2,1 puntos porcentuales en el horizonte de proyección. La propuesta de la misión de descentralización, que sí tiene algunos números, es mantener un piso de 35, que es similar al que hizo Fedesarrollo, de los ingresos corrientes de la nación. Implicaría un aumento al 5.5% del PIB, con una tendencia similar, pero inferior a la proyectada en el escenario base sin reforma. Sin embargo, la misión también plantea asignar 5.58% de los ingresos corrientes de la nación para financiar un fondo de convergencia económica territorial, que es de donde surge ese 37% que se planteó en medio del debate como una propuesta de la senadora Angélica Lozano. La propuesta de la misión dice que 36, 37, entonces habría que sumárselos a esos 35 que están en la base de la propuesta de la misión de descentralización. El análisis de este impacto también nos lleva a mirar qué pasa con la deuda, que es el otro componente de la regla fiscal que seguimos. Llegaría a una senda insostenible, se alejaría del ancla y se incumpliría la regla fiscal. Entre la línea base a 2035 de 55,3% de la deuda neta del gobierno nacional central como porcentaje del PIB, se pasaría a 61,4%. Cualquier tendencia
continua, alcista, y la deuda es insostenible. O sea, entre estas dos curvas ya estarían pasando muchas cosas en la valoración del riesgo país que hacen los acreedores de Colombia. Se requerirían dos reformas tributarias. En la propuesta inicial habíamos hablado cuando se llegaba al 46.5 de tres reformas tributarias y hay que llamar la atención que cualquier reforma tributaria en las reglas paramétricas que existen hoy se traduce inmediatamente en un mayor tamaño del sistema general de participación. El gasto de intereses también como porcentaje del PIB se incrementa y le quita espacio a cualquier otro gasto, en particular lo que tiene que ver con la inversión, que es lo que termina siendo sacrificado en cualquier intento de limitar el crecimiento de los gastos. Eh, Traemos aquí una mención a lo que le costó eh, la pérdida del grado de inversión en 2021 a Colombia. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público hizo un cálculo con corte a 2024 diciendo que la pérdida del grado de inversión le ha costado a Colombia 7.400 millones de dólares, o sea, 29 billones por el aumento de las tasas de financiación. Eso se traduce en un mayor costo de la deuda para pública. Fitch y Standard Poor's habían explicado que la pérdida del grado de inversión de Colombia en 2021 estuvo fundamentado en el aumento del déficit fiscal y de la deuda pública y sobre todo que había incertidumbre de cuál iba a ser la evolución en el mediano plazo. No se vislumbraban medidas suficientes para compensar este efecto adverso que tuvo la pandemia en las finanzas públicas. Y ese es un riesgo ante el cual estamos hoy. Si no, si no hay nuevas medidas, si no cambia, digamos, este texto, el proyecto de acto legislativo lo que genera es el incumplimiento de la regla fiscal, lo que minaría la confianza de los agentes involucrados, una senda de deuda creciente, un aumento de los gastos de intereses, como mostramos, que reduce el espacio ya limitado para inversión productiva y gasto social. Y además, pues todos estos ejercicios iniciales que hacemos ignoran efectos de equilibrio general relevantes. El impacto en la prima de riesgo, tasa de cambio, inflación y crecimiento del PIB. Eh, Todo lo cual lleva a que la consecuencia es que se eleva el impacto fiscal de esta propuesta. Entonces, ¿qué sigue? Como les hemos comentado, como ustedes saben, sigue una ley que define las competencias y las capacidades. Nosotros ya estamos trabajando eh, todo el material que tiene que ver con la identificación de cuáles competencias serían transferibles y qué capacidades se requerirían para ser absorbidas por las entidades territoriales. Pues nos sobra aclarar acá que nosotros no estamos en un plan, digamos, de oponernos a la descentralización, ni tenemos ninguna posición distinta de que cualquier cambio que se haga en esa dirección sea un cambio que esté suficientemente documentado y establecidas las reglas de esa proceso de transición en el que se mantengan eh, constantes con proporción de los ingresos corrientes de la nación o ciertos o dentro de unas sendas que atenúen los impactos de los choques coyunturales que pueda haber tanto por el lado de las finanzas como por el lado del crecimiento del PIB, que garanticen que la nación como un todo, compuesta por el gobierno central,
y el gobierno general y las entidades territoriales no entren en una situación de deterioro de las finanzas públicas, por no decir ninguna otra cosa alarmista. Juan Sebastián les va a comentar un poco lo que estamos empezando a ver en esos términos y después volvemos para recoger las conclusiones y dar lugar a la conversación. Juan Sebastián. Gracias, Astrid. Sí, tal vez el único caveat adicional que quisiera agregar al análisis de impacto fiscal que se ha calculado por el momento es que esos son estimaciones de equilibrio parcial, en el sentido de que ignora mecanismos importantes que acentuarían estas estimaciones de impacto fiscal. Por ejemplo, acá no estamos haciendo digamos, no estamos imputando ningún impacto en la prima de riesgo, pero obviamente si hay un impacto en la prima de riesgo, pues eso afecta a la tasa de cambio, las tasas de interés en general, los costos de financiamiento, la inflación, en fin, todo eso puede afectar el crecimiento y puede acentuar todos estos impactos que Astrid les mostró. Hablando ya de competencias, el caveat que quisiera hacer es, esto es un trabajo en curso, por ahora yo no pretendo nada distinto a mostrarle, digamos, algunas de las dimensiones en las que estamos pensando desde el CAR. El mensaje central que yo quisiera dejar en esta parte de la presentación es, la discusión empezó por el final, digamos. Cuando uno habla de si se debería aumentar la transferencia a 46.5 o a 39.5 o a cualquier número con decimales o sin decimales, pues uno lo que hubiera querido es que eso fuera endógeno, es decir, el resultado después de tener varias discusiones. Una primera revisión que uno debería hacer para pensar en cuánto es factible transferir desde la nación hacia las regiones, adicional a lo que ya se hace, es cuáles son las competencias que el gobierno nacional puede y quiere transferir a las entidades territoriales. Como bien dijo Astrid al inicio de esta conversación, pues el CAR no es quien para definir cuáles son esas competencias a transferir, pero yo sí puedo dar algunos datos que son públicos, además, todos tenemos acceso a ellos, de algunos gastos, digamos, que son cuando menos difíciles de transferir. Por ejemplo, en el mediano plazo, el marco fiscal de mediano plazo prevé que el gasto en intereses sea 3,7 puntos del PIB. Los gastos de personal en el sector defensa son 1 punto del PIB. El gasto en pensiones es 3,4 puntos del PIB. Las vigencias futuras que mostró Astrid en promedio hasta el 2030 es 1 punto del PIB. Cuando uno suma bonos pensionales, sentencias, deudas de entidades, eso es otro punto del PIB. En suma, estos pocos ítems de gasto son 10 puntos del PIB. De un gasto primario sin SGP proyectado en el marco fiscal en 16,5 puntos del PIB. Entonces, uno hubiera querido que la discusión partiera por marcar el perímetro de qué es lo factible y qué no. Por supuesto, después de eso vendría una discusión ya más política, bueno, y qué de lo que es factible se quiere transferir a las regiones. Otra dimensión de la discusión que hubiera sido bueno tener antes de definir un número de incremento en las transferencias del SGP es cuál es la capacidad de ejecución de las entidades territoriales. Una adicional es cuáles son las necesidades de gasto sectorial. Tal vez algunos de ustedes vieron, el Ministerio de Educación en su momento sacó un comunicado. Ese comunicado, digamos, no dice nada sobre qué competencias se pueden transferir o no, pero sí enuncia y describe cuáles son las necesidades de gasto del sector educación, y lo que revela es que pues son mucho más grandes las necesidades de lo que hoy en día se está gastando. Todo eso, pensaría uno, debería ser parte de la discusión ex ante. Lo otro es cuáles son las fuentes que financian esos usos. Digamos, el SGP es una fuente muy importante. Ahorita les voy a mostrar un par de cifras que reflejan que hay otras fuentes para financiar educación, salud, agua potable y saneamiento básico. En síntesis, lo que hemos considerado desde el CARF es que, pues, esta discusión requiere una evaluación más holística y una mejor internalización de los riesgos fiscales de esta propuesta de acto legislativo. En esta diapositiva, lo que quisiéramos enunciar es, y tal vez el caveat acá es, digamos, para uno comparar capacidad de ejecución, pues tiene que tener cuidado, tiene que reconocer también que al nivel de gobierno nacional central también hay retos en la ejecución de recursos, pero, y esto es basado en un informe de la DAF, digamos, las entidades territoriales, y hay mucha heterogeneidad entre las entidades territoriales, pues también tienen unos líos o unos retos, por lo menos en su ejecución en cada uno de los sectores clave del SGP.
En el caso de la educación, pues la DAF señala que ha habido unos retos porque hay unos pasivos laborales sin cubrir, hay unas falencias en la planeación de la oferta educativa, en el sector salud, los gastos a veces se están destinando para unos usos distintos a los que la bolsa de salud del SGP tenía estipulado. En particular, la bolsa de salud de SGP consideraba que los recursos deben ir a programas de vacunación, de prevención, etcétera, pero según este informe de la DAF, estos recursos a veces están yendo a financiar gastos en funcionamiento. En el caso de agua potable también ha habido ineficiencia, según la DAF, en gastos en subsidios por falta de armonización con la inversión en infraestructura sectorial, etcétera. Es decir, habría que hacer un análisis más completo de quién es mejor ejecutando qué cosa para poder definir entonces qué se transfiere y qué no. En la siguiente diapositiva, lo que queremos mostrarle, y acá tal vez una claridad técnica es, acá no estamos comparando necesariamente peras con peras porque las fuentes de información son distintas, etcétera, pero en las vigencias 2023 y en el caso de regalías 2023 y 2024, sí es cierto que el SGP pues, es un aportante o es una fuente de recursos muy importante para salud, educación, agua potable y saneamiento básico, pero también es cierto que, por ejemplo, las entidades territoriales con recursos propios especialmente también aportan unos recursos importantes a salud especialmente y en menor medida a educación y agua potable. En el caso de regalías, que por supuesto esos proyectos tienen, digamos, una naturaleza más de inversión, también hay unos recursos especiales, especialmente importantes para educación y aparte de eso, la nación en su presupuesto general destina a través de la inversión unos recursos importantes en educación también. Entonces, eso creo yo debería ser parte también de la discusión y ojalá hubiera sido ex ante. Ya, ¿no, Juan Sebastián? Sí. Sí, señora. Ok. Bueno, simplemente volvemos aquí a las conclusiones para recordar algo que acabamos de decir, o sea que voy a pasar muy rápido por acá para poder abrir la conversación, que me parece que es importante no solamente para los economistas y los especialistas, sino para la nación entera. Como hemos dicho, ya desde el CAT hemos hecho una llamada sobre la senda de la deuda que es insostenible a la luz de estos números y de estos porcentajes. Nos parece en general como inadecuado que la Constitución Nacional incluya esos números y que hagan tan rígida la discusión, inclusive que va a seguir alrededor de la ley. Va a estar en una camisa de fuerza de un periodo en el cual se tiene que cumplir y para alcanzar un determinado valor que no está sustentado en ningún análisis objetivo. Y el incumplimiento de la regla fiscal, pues que va a afectar la estabilidad macroeconómica mucho antes de que lleguemos a 2038. No considera la inflexibilidad del gasto, el presupuesto, el 80% es inflexible. Hemos ilustrado esto específicamente con las vigencias futuras que le interesa también a las entidades territoriales garantizar que va a haber una concurrencia de recursos del nivel nacional para hacer viables los cierres financieros de estos proyectos que son de largo plazo y que requieren importantes recursos. Los puntos porcentuales en que tendría que haber un esfuerzo adicional por parte del Gobierno Nacional Central, ya los ilustré, no voy a volver sobre eso. El mensaje que se pone en riesgo la financiación de todos los proyectos de inversión, que son importantes también para garantizar un crecimiento de la economía. El debate empezó por el final, como dijo Juan Sebastián. Tendrá que ser, no se sabe si ese periodo de 6 meses va a ser capaz de cubrir todos los temas necesarios para llegar a una claridad de cuáles son esas competencias y en qué tiempo se pueden transferir y cuáles no. La misión, por ejemplo, tuvo un tiempo de investigación
mayor, creo que completaron como 2 años y no pudo llegar a ese nivel de detalle. Entonces, uno anticiparía que esa discusión es difícil. Digamos que los incentivos estarían puestos para que las entidades quieran los recursos, pero no las competencias. En eso va a haber una discusión un poco compleja. El enfoque de este último mención que hizo Juan Sebastián de sectores es importante. Eh, Jorge Iván González en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno hacía mucho énfasis en la necesidad de reunir los recursos que están disponibles para todos estos proyectos regionales. El presupuesto de regalías es un presupuesto aparte y que financian distintas fuentes estos sectores que están financiados con el SGP. O sea, el cubrimiento de las metas y de las necesidades en cada uno de estos sectores priorizados tiene fuentes adicionales de financiación y eso es algo que tiene que hacerse, tanto en salud, educación, agua potable, eh, como en algún otro sector que quiera priorizar, como ya está diciendo la versión para el séptimo debate que les recomiendo leer. La, la capacidad fiscal de las entidades territoriales también lo han señalado otros especialistas, comentaristas y economistas, inclusive de la gente de las mismas entidades territoriales que están esperando una reforma de las finanzas territoriales hace muchos años. Y eso se debería también haber contemplado un poco previo a estas decisiones del acto legislativo. Ya un comentario final un poco técnico es que sería bueno revisar alternativas a la fórmula actual de las transferencias como porcentaje de los ingresos corrientes de la nación, entre otros, como ya lo señalamos, que todo esfuerzo tributario que se haga lo que hace es hacer más difícil la sostenibilidad en el mediano plazo de estas transferencias. Pues muchas gracias y bueno, Armando, tú tienes la palabra ahora. Sí, señora, mil gracias. Vamos a dejar de grabar en este momento, como habíamos acordado.